Vamos a ver el transporte de proteínas desde el citoplasma a la mitocondria. Las mitocondrias, como ustedes ya seguro saben, son organelas que están rodeadas por una doble capa de membrana y son las encargadas de generar el ATP a través, digamos, de la cadena, el transporte de electrones y de la fosforilación oxidativa. Las mitocondrias, si bien digamos, poseen su propio genoma y ribosomas y pueden sintetizar algunas proteínas, la mayoría de las proteínas digamos, que se encuentran en el interior de la mitocondria, o sin embargo la mayor parte de las proteínas que se encuentran en la mitocondria son sintetizadas en el citoplasma, ¿sí? O sea, están codificadas por el DNA nuclear. Se sintetizan en el citoplasma y tienen que ser transportadas al interior mitocondrial. Dentro de la mitocondria hay 4 destinos posibles, ¿sí? Tenemos la membrana externa mitocondrial, digamos la membrana interna, el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial, ¿sí? Hasta allí, digamos, van a ser transportadas cada una de las proteínas que son sintetizadas en el citoplasma y ahora vamos a ver cómo. Pero tanto las nuevas mitocondrias como los cloroplastos se producen por el crecimiento de mitocondrias y cloroplastos preexistentes, ¿sí? Y luego esto se fisiona y da origen a más mitocondrias y más cloroplastos. Y este crecimiento, digamos, depende entonces de la importación de estas proteínas desde el citoplasma. Y las proteínas, en este caso, y a diferencia de lo que ocurre con el transporte de las proteínas al núcleo, que se acuerdan que el transporte de proteínas al núcleo involucra el paso a través de un poro nuclear y en donde las proteínas van a pasar manteniendo su estructura, o sea, plegadas. El traspaso de las proteínas del citoplasma a la mitocondria se hace a través de una membrana y, digamos, y para eso se necesita que las proteínas se desplieguen. O sea que todo el transporte de las proteínas hacia las mitocondrias va a hacerse desplegando a las proteínas, o sea, sin que mantengan su estructura, digamos, terciaria. Entonces, el transporte de proteínas a la matriz, básicamente, en general todas las proteínas primero van a ser transportadas a la matriz mitocondrial y desde allí van a ser reenviadas a los distintos destinos dentro de la mitocondria. Y este transporte es un transporte, como ya dije, que es post-traduccional. O sea, primero las proteínas se necesitan sintetizar en el citoplasma y rápidamente una vez que se sintetizan, se van a unir a distintas chaperonas que las van a tener, digamos, desplegadas, ¿sí? Y luego van a ser transportadas al interior de la mitocondria. Para que las proteínas sean transportadas a la mitocondria, necesitan tener, al igual que las proteínas para ir al núcleo, necesitan tener secuencia señal. En general, estas secuencias señal se encuentran en el extremo N-amino terminal, son ricas en serina, treonina y aminoácidos cargados positivamente, y a veces esta secuencia señal se pliega formando una alfa hélice anfipática, es decir, digamos, de un lado de la hélice van a quedar los aminoácidos que van a estar cargados positivamente y de la otra cara de la hélice los aminoácidos que van a estar cargados negativamente. En este esquema se muestran los aminoácidos cargados positivamente en rojo y en azul los hidrofóbicos. Una vez que las proteínas llegan a la matriz mitocondrial, la secuencia señal es degradada por una proteasa y, digamos, para que las proteínas puedan llegar al interior de la mitocondria, necesitan que esta secuencia señal sean reconocidas por unas proteínas receptoras, ¿sí? Estas proteínas receptoras van a estar asociadas o formando parte de unos complejos proteicos que van, digamos, a funcionar como translocadores de estas proteínas, ¿sí? En la mitocondria existen dos tipos distintos de translocadores.
Uno es un complejo que se llama el complejo TOM, que está ubicado en la membrana externa mitocondrial, que digamos, va a transferir las proteínas a través de la membrana externa y va a transportar todas las proteínas mitocondriales que digamos, son codificadas en el núcleo. Y también va a participar en transportar proteínas al espacio intermembrana o también que se inserten en la membrana, o aquellas también va a ayudar a la inserción de membranas, de proteínas integrales de la membrana externa mitocondrial. Y después hay otros dos complejos que se llaman los complejos TIM, que están insertados en la membrana interna mitocondrial y que van a transferir las proteínas a través de la membrana interna. Está el complejo TIM23, que ayuda en el transporte de proteínas solubles a la matriz, o también ayuda a insertar proteínas en la membrana interna mitocondrial. Y el complejo TIM22, que va a mediar la inserción de un subtipo distinto de proteínas en la membrana interna. Algunas proteínas que son insertadas por este complejo son los transportadores de ATP, de ADP y algunas fosfatasas. También en la membrana interna mitocondrial se encuentra el complejo OXA, que media la inserción de proteínas en la membrana interna mitocondrial, pero que son sintetizadas por los ribosomas que se encuentran dentro de la mitocondria. Y también en el complejo, en la membrana externa mitocondrial, se encuentra un complejo que se llama complejo SAM, que también es un complejo translocador de proteínas que va a ayudar en la inserción de proteínas de membrana que tienen una estructura, digamos, una estructura terciaria complicada, ¿sí? Ahora después vamos a ver. Entonces, en general, el transporte de proteínas al interior mitocondrial comienza cuando, una vez que la proteína, digamos, es sintetizada en el citoplasma, rápidamente se une digamos, a chaperonas de la familia de las chaperonas HCP70, lo cual ayuda a mantener la proteína en un estado desplegado. Luego, esta secuencia de señal es reconocida por el receptor que se encuentra formando parte del complejo TOM, y la proteína comienza a traslocarse a través de ese complejo. Y luego esta secuencia de señal es reconocida por el complejo TIM23 en la membrana interna mitocondrial y es traslocada a través de la membrana interna. Y luego, esta proteína llega a la matriz mitocondrial y esta secuencia de señal es clivada por una peptidasa, y de esta manera, se traslocan las proteínas solubles de la matriz mitocondrial. Este transporte de proteínas va a requerir energía. En realidad se va a necesitar hidrolizar ATP, tanto fuera como dentro de la matriz mitocondrial, y también se va a necesitar un potencial de membrana para poder transferir algunas proteínas, que está generado por un gradiente electroquímico de protones a través de la membrana interna, donde en general estos protones son expulsados desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Entonces, ¿cuáles son los pasos que requieren energía? Bueno, la unión de las chaperonas a la proteína requiere energía, y la liberación de las chaperonas de la proteína también, ¿sí? La traslocación de las proteínas a través del complejo TIM23 en la membrana interna requiere del potencial de membrana generado por este gradiente de protones, y una vez que la proteína es traslocada, es reconocida, digamos, por una chaperona de la familia de HCP70, pero mitocondrial, que se une a esta proteína, y en algunos casos, la unión de esa chaperona a las proteínas también requiere energía. Y esto es porque, algunas proteínas que se traslocan a la matriz mitocondrial, luego, necesitan estar desplegadas porque luego, por ejemplo, van a ser traslocadas al espacio intermembrana o al espacio o a la membrana interna. Bueno, entonces, ¿cómo es la traslocación de
algunas de las proteínas integrales de la membrana externa mitocondrial. En este caso les voy a contar el ejemplo de unas proteínas que ya las vimos, que se llaman porinas, que van a formar poros en la membrana externa mitocondrial, que van a permitir el paso de ciertas sustancias pequeñas o hasta un relativo tamaño a través de la membrana. Estas porinas tienen una estructura, forman una estructura, digamos, tridimensional o terciaria, tiene una estructura terciaria y cuaternaria que parece un barril que está formado por láminas betas. Entonces, estas proteínas se ensamblan en la membrana, pero tienen una estructura bastante compleja. Entonces, estas proteínas primero se sintetizan en el citoplasma, tienen una secuencia señal que es reconocida por los receptores que están en el complejo TOM, son traslocadas hacia el espacio intermembrana y allí hay unas chaperonas que las mantienen en un estado desplegado, ¿sí? Y de manera que después, digamos, estas proteínas son reconocidas por el complejo SAM, ¿sí? Y digamos que las trasloca en la membrana y las ayuda a plegarse correctamente en las membranas, ¿sí? En este caso, estas proteínas tienen otra secuencia señal, además de la secuencia señal inicial, que es reconocida por este complejo SAM. Para el caso de las proteínas integrales de la membrana interna mitocondrial o del espacio intermembrana, hay distintas rutas por las cuales las proteínas pueden integrarse. Me olvidé de decirles que, digamos, todos estos mecanismos de integración de estas proteínas en general se estudian digamos, purificando las mitocondrias y, digamos, agregándole las distintas proteínas, que en general lo que se hace es, se marcaba, o lo que se hacía era, se marcaba la proteína con algún tipo de radioactivo y después se veía hacia dónde traslocaba. De esa manera se pudieron determinar todos estos mecanismos, ¿sí? Entonces, para la inserción de las proteínas dentro de la membrana interna mitocondrial y del espacio intermembrana hay varias rutas. Vamos a ver primero cómo ocurre el ejemplo de este ejemplo, ¿no? Más de la izquierda. En este caso, la proteína, digamos, tiene una secuencia señal que es reconocida por el receptor que forma parte del complejo TOM. La proteína comienza a traslocarse, pasa por este complejo. Esta secuencia es reconocida por el complejo TIM23 y solo el extremo amino terminal de la secuencia pasa al espacio de la matriz. Allí esa secuencia es eliminada por una peptidasa, ¿sí? Y esto expone una segunda señal, que es una señal hidrofóbica, es una señal que se llama de stop transfer, o sea, para la transferencia de la proteína, y entonces la proteína queda en el complejo TIM y, digamos, es traslocada a través de, o sea, el resto, o sea, queda frenada ahí, no es más, no se trasloca más por el complejo TIM, y el resto, digamos, de la proteína es traslocada por el complejo TOM, y luego el complejo TIM la libera en la membrana interna de la mitocondria. De esta manera, la proteína queda anclada a través de la secuencia stop transfer dentro de la membrana. En otros casos puede suceder que la proteína, digamos, se trasloque a la matriz mitocondrial. Allí la secuencia, digamos, señal amino terminal se cliva por una peptidasa, expone esta segunda secuencia señal que es reconocida por el complejo OXA, y este complejo, digamos, de alguna manera reconoce estas proteínas, este complejo reconoce las proteínas y también las integra en la membrana, y de manera que estas proteínas también quedan integradas dentro de la membrana interna. Y en algunos casos, ¿cómo llegan las proteínas al espacio intermembrana? Bueno, en algunos casos lo que se ve es que las proteínas que quedan como proteínas integrales de membrana, dentro de este espacio intermembrana hay unas proteasas
que reconocen esta señal y la clivan, con lo cual esta proteína ahora queda soluble en el espacio intermembrana. Bueno, ¿cómo es el transporte a través del cloroplasto? Bueno, el cloroplasto también es bastante parecido a las mitocondrias. El cloroplasto también es una organela que está rodeado por una doble membrana, que también va a generar ATP, pero en este caso a través del proceso de fotosíntesis. Posee su propio genoma y ribosomas, por lo tanto sintetiza sus propias proteínas, pero sin embargo la mayor parte de las proteínas que forman parte del cloroplasto provienen del citoplasma. Por lo tanto, en este caso también va a haber un transporte transmembrana y posttraduccional. Hay 6 destinos posibles dentro del cloroplasto, que son, digamos, la membrana externa, la membrana plastidal externa, la membrana plastidal interna, el espacio intermembrana, el estroma, la membrana tilacoidal y el lumen tilacoidal, ¿sí? Para que las proteínas, en general las proteínas van a ser primero también transportadas hacia el estroma del cloroplasto y luego distribuidas o a la membrana del tilacoide o al lumen del tilacoide. Y también en este caso se requieren de secuencias señales que se encuentran también en el extremo aminoterminal, que en general son ricas en serina, treonina, que van a dirigir las proteínas hacia el estroma y, digamos, las secuencias señales también son parecidas a las de las mitocondrias. Y también en este caso va a haber receptores que van a estar formando parte de complejos multiproteicos que van a estar en la membrana externa del cloroplasto que van a ayudar al transporte de las proteínas. En este caso los complejos se llaman TOC y TIC en vez de TOM y TIM. ¿Y cómo es el mecanismo? Bueno, también la proteína se sintetiza en el citoplasma, digamos, posee una secuencia de señal que es reconocida por un receptor que está formando parte, digamos, que forma parte de este complejo TOC. La proteína comienza a traslocarse y esto genera un gasto, digamos, de ATP. La traslocación de proteínas al cloroplasto también requiere de gasto de energía, de hidrolización de ATP y de GTP. Y bueno, una vez que bueno, entonces les decía que la proteína se trasloca, se cliva la secuencia aminoterminal dentro del estroma y este clivaje expone, digamos, una segunda secuencia que la envía, digamos, en este caso, al lumen del tilacoide. El paso, digamos, de la proteína, o sea, la traslocación de la proteína a través de la membrana tilacoidal también requiere energía y esta energía está dada por un gradiente de pH, ¿sí? Y después, bueno, dentro del espacio del tilacoide se elimina esta secuencia de envío al lumen tilacoidal y la proteína puede o quedar ser una proteína soluble del lumen del tilacoide o bien puede ser bueno, al desplegarse, al cortarse esta señal pueden aparecer otras señales que la va a integrar, va a hacer que esta proteína sea una proteína integral de la membrana del tilacoide. Entonces, las proteínas pueden o bien quedarse en el lumen del tilacoide o integrarse en la membrana del tilacoide y la integración en la membrana de los tilacoides se va a realizar a través de 4 vías distintas que van a depender, digamos, de las chaperonas que usen o el gasto de energía, ¿sí? No vamos a ver cuáles son las distintas formas de integración de la proteína en la membrana tilacoidal, pero sepan que, digamos, las proteínas primero se dirigen al estroma del cloroplasto y luego o bien quedan como proteínas solubles del lumen del tilacoide o luego se integran como en la membrana tilacoidal. Y bueno, y por último vamos a ver otro tipo también de tráfico a través de membranas. En este caso, digamos,
vamos a ver el tráfico de las proteínas a los peroxisomas. Los peroxisomas, a diferencia de las mitocondrias y de los cloroplastos, son organelas que están rodeadas por una membrana simple y además carecen de DNA, por lo tanto necesitan importar todas las proteínas desde el citoplasma, la mayor parte. Hay otras proteínas peroxisomales que van a venir también del retículo endoplasmático. Bueno, ¿qué funciones cumplen los peroxisomas? Bueno, es el principal lugar de metabolismo del oxígeno. Van a usar el peróxido de oxígeno para oxidar y en general, digamos, en los peroxisomas se concentra la mayor cantidad de enzimas oxidativas, entre ellas, por ejemplo, las catalasas, que van a usar el peróxido de hidrógeno para oxidar alcohol, formaldehído, entre otros. En los peroxisomas también va a ocurrir la detoxificación de moléculas peligrosas que entran al torrente sanguíneo. Y también es la organela donde tienen lugar las dos primeras etapas de la síntesis de los plasmalógenos, que son es el tipo de fosfolípido más abundante que forma parte de la mielina. Y en los peroxisomas también se van a romper los ácidos grasos, es decir, va a ocurrir la beta oxidación de los ácidos grasos que va a generar, digamos, las moléculas de acetil-CoA que luego van a ser traslocados al citoplasma. Por ejemplo, los peroxisomas del hígado y de los riñones son los que detoxifican, o sea, que son los que oxidan el 25% del alcohol que nosotros ingerimos. Y también en los peroxisomas ocurre la síntesis de sales biliares. Para la translocación de las proteínas a los peroxisomas, las proteínas también se sintetizan y deben tener una secuencia señal, que es una secuencia de serina, lisina y leucina, que en general se encuentra en esta señal, se encuentra en el extremo C-terminal, aunque también se vio que algunas proteínas peroxisomales pueden tener una secuencia señal en el amino terminal. La secuencia señal C-terminal es reconocida por un receptor soluble en el citoplasma que se llama peroxina o PEC5 y esta peroxina, este receptor, digamos, va a unirse a la proteína y la proteína trasloca aparentemente a través de algún poro en donde junto con este receptor y una vez que la proteína fue traslocada, el receptor vuelve al citoplasma y la proteína queda en el peroxisoma. Y la secuencia señal que contenía esta proteína peroxisomal no se elimina cuando la proteína llega al peroxisoma. Bueno, hasta acá, digamos, vimos translocación de las proteínas hacia la mitocondria, cloroplastos y peroxisomas. Ahora seguimos con el transporte a través de membrana, pero a través de la membrana del retículo endoplasmático.